Hola con todos. En este video vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la movilidad en LT. Este tema también es bastante extenso, ¿ok? Para discutirlo en bastantes videos o capítulos. Entonces vamos a mostrar un poco, un overview más o menos de a qué nos referimos o cómo trabaja o cómo es la movilidad en LT. Primero que nada, a qué nos referimos o cuál es el escenario de una movilidad. Tenemos un terminal, ¿no?, al cual le vamos a llamar UI, el cual pertenece a la cobertura de una celda 1. ¿Ok? Entonces, como el terminal pertenece a esta cobertura, vamos a asumir que el terminal en realidad estaba acá y se está desplazando o se está alejando de la cobertura de dicha celda. Como se está alejando, llega ya prácticamente al borde, empieza a entrar a la cobertura de una celda 2. Okay, entonces el UI lo que hace es pertenecer a la celda 1, se desplaza y empieza o cambia hacia la cobertura de otra celda 2. Para entender qué es lo que sucede con el UI, con el terminal, lo primero que tenemos que saber es en qué estado se encuentra el UI. Okay, lo primero que tenemos que conocer es el UI a qué estado pertenece. En LT solamente existen dos estados, ¿no? Muy diferente a 4G a 3G que existen 4. En LT es bien sencillo, solamente hay dos estados, el cual es el estado idle y el estado conectado. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber es este UI, si está en idle o está en conectado, para saber qué es lo que va a realizar. Si está en estado idle, va a ejecutar una reselección, y si está en modo conectado, va a ejecutar un handover. Ahora, también hay otro punto importante a considerar, ¿no? El movimiento o todas las posibilidades de movimiento. Puede ser que la celda 1 sea una celda LT a una de frecuencia F1. ¿Okay? La celda 1 puede estar en una celda LT de frecuencia F1. Y el móvil se desplaza y la celda 2 es una celda LT que también tiene la frecuencia F1. En este caso, el móvil se desplaza de una celda LT de frecuencia F1 hacia otra celda LT de también frecuencia F1. Ese es un escenario. El otro escenario es que que el UI se desplace de una celda LT a una frecuencia F1 hacia otra celda LT cuya frecuencia es F2. Es decir, ambas celdas son LT, pero en diferentes frecuencias. Ese es otro escenario. Luego tenemos un tercer escenario, que la celda 1 es una celda LT a una frecuencia F1 y se desplaza a una celda 2 cuyo no es LT, ¿no?, que puede ser otra tecnología, ¿no?, digamos GSM o WCDMA, 2G o 3G. Bueno, obviamente a otra frecuencia, ¿no? Entonces, todos esos escenarios podrían suceder, cada caso es individual y en todos esos suceden dependiendo del estado, si está en idle o conectado. Idle, como habíamos dicho, reselección, y conectado, como habíamos dicho, handover. Vamos a ver en este video, solamente vamos a dar las pautas para lo que es la movilidad en idle, o sea, para una reselección, un reselection. Solamente vamos a ver lo que es la movilidad en idle. Como habíamos mencionado, la movilidad en idle se puede dar, al igual que en handover, se puede dar en dos escenarios. El intrafrec, bueno, en tres en realidad, ¿no? El intrafrec y el interfrec. El intrafrec es cuando la celda 1 y la celda 2 son LT a la misma frecuencia. Cuando escuchemos el término intra, es que la celda 1 y la celda 2 pertenecen a ALT y a la misma frecuencia. Y en el otro caso, donde sea el interfrec, ¿okay?, es que la celda 2 tiene otra frecuencia diferente a la celda 1 y puede ser LT como puede ser otra tecnología. Es decir, cuando hablamos del caso inter, puede ser que la celda 2 sea LT igual que la celda 1, pero a una distinta frecuencia, o puede ser que sea otra tecnología. Esos dos casos están involucrados o concentrados en el inter para el caso de LT. El intra es ambas celdas LT en la misma frecuencia. Entonces, vamos a ver cuáles son los parámetros involucrados en un caso de un intra. ¿Ok? En un caso de un intra, o la condición para que empiece a hacer las mediciones, para que pueda hacer la reselección, porque estamos hablando estrictamente de reselección, es que tiene que cumplir esta condición. El SRXLEF debe ser menor o igual al S intra search P. Esto es si la medición está basada o la hace en base a SRP, o el S cual menor o igual que el S intra search Q. Esto es si está basado en RSRQ.
¿ok? Hay que tener eso en consideración. El S-intra-search-P y el S-intra-search-Q son parámetros configurables. Uno lo va a configurar en la misma celda, ¿ok? Cuando realiza la configuración o optimización, tiene para colocarle o setear estos valores, ¿ok? Y el srxlef es una parte de una ecuación que depende, ¿no? Depende del SRP y acá depende del RSRQ. En breve mostramos exactamente a qué se refiere este valor, pero es un valor que depende del SRP o el RSRQ, es decir, de la medida de potencia que le llegue al móvil de parte de la celda o de la medida de la calidad. Para el interfrec es similar, tenemos el srxlef, que es menor o igual al s non intra-search p, y el squal es menor o igual a s non intra-search q. Estas son las condiciones que tiene que cumplir para que haga reselección. Si esto no se cumple, si el srxlef es mayor que este valor, no va a hacer reselección, o mejor dicho, no va a medir, no va a empezar a medir para que haga reselección, no va a hacer ninguna medición. ¿Ok? Esta es la condición para que pueda medir y en base a esa medición puede ejecutar, ¿no? Si es que si es que lo cumple, para que pueda ejecutar la reselección. Este es el caso para el interfrec y este es el caso para el intra. Repito, estos parámetros son configurables, ¿no? Estos parámetros se definen en la celda. Ahora, ¿qué era exactamente el srxlef o el squal? ¿No? Eso básicamente era el srxlef es el qrxlef-mes menos el qrxlef-min. Y el squal, el qqual-mes menos el qqual-min. El qrxlef-mes, esto es básicamente el RSRP. ¿Okay? Este es el valor del RSRP medido por el terminal, por el UI. Y el qqual-mes es el valor del RSRQ medido por el terminal, medido por el UI, básicamente. El qrxlef-min es el parámetro configurable en la celda, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Que está identificado, ¿no? Como el mínimo valor que necesita tener para poder acceder a la celda, tanto en RSRP y en SRQ. El mínimo valor que necesita tener el terminal para poder acceder. ¿Okay? Todos estos son parámetros también configurables, pero lo que vemos es que el RSLEF depende estrictamente del SRP y el squal depende estrictamente del RSRQ. ¿Okay? Entonces están directamente relacionados. Depende de los valores que uno los configure para que obtenga cuáles son los valores que tiene que cumplir el móvil para hacer un intra y para hacer un inter. ¿Okay? ¿Cuáles son los valores que exactamente tiene que cumplir? Vamos a ver acá un gráfico para el caso del intra. ¿Ok? Vamos a ver un gráfico que nos ilustra todo este detalle. ¿Ok? Acá tenemos la medida. ¿Ok? Acá tenemos la medida del srxlef o squal. Entonces, el móvil pertenece a la celda 1, cuyo tiene estos valores, sea cual sea de los dos. Y vemos que al alejarse de la celda, este valor va disminuyendo, porque depende del RSRP o depende del RSRQ. Entonces va disminuyendo, conforme, y llega un momento donde ya está bien bajo, donde iguala al valor del S intra-search P o el S intra-search Q, cualquiera de estos dos, ya los iguala. Recuerden, cuando está superior, cuando no cumple esto, cuando este valor es superior, acá no hay medición, acá no mide, acá no hay posibilidad de hacer una reselección, porque no lo mide, baja. Y cuando ya lo iguala, por decir, cuando es menor o igual, ahí recién empieza la medición. Cuando ya lo iguala, empieza a medir. Como el móvil se sigue alejando de la celda 1, entonces irá bajando su valor, ¿no? Irá bajando su valor. Tiene que pasar un tiempo llamado TR-selection, tiene que pasar un tiempo donde cumpla durante ese tiempo que esta condición y automáticamente, ¿no? Si hay candidatos, obviamente, pasa a la celda 2, hace una reselección a la celda 2. Y obviamente si se está acercando más a la celda 2, esto se irá alejando de este valor, ¿no? Obviamente cuando se esté alejando de la celda 2, esto empezará a caer hasta llegar a este umbral. Las líneas continuas, ¿no? Es la celda servidora y acá las líneas punteadas es la celda vecina, ¿no? Digamos así. Entonces, esto es más o menos cómo funciona o cómo es el proceso para hacer una reselección. Acá lo importante a mencionar es que el TR Selection, esto es un timer también configurable, también se configura en la estación base.
que puede ser configurable de 0 a 7 segundos. ¿Ok? Eso es un tiempo que uno lo tiene que, el optimizador de la red tiene que definir cuánto es el tiempo que tiene que cumplir, ¿no? Que cumpla esta medición, que cumpla para hacer o intentar hacer el reselection hacia la celda 2. Listo, esto es más o menos lo que trata un poco de la movilidad en LTE. Solamente hemos visto el caso de idle, ¿no? Y para el caso de conectado, obviamente es mucho más complejo. Pero todos estos parámetros son configurables. El optimizador tiene que escoger cuáles son los valores que va a colocarle a la celda. Listo, muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video. Por favor, para seguir subiendo contenido, no olviden suscribirse y darnos un like al video.